Y así la palabra del Señor. Habacuc, capítulo 3, profeta Habacuc. Dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y al resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar la gente. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Señor, contra los ríos te airaste. Fue tu ira como el mar, cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se cubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Hendiste la tierra con río, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar, y a la luz de tus saetas anduvieron, y el resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre los moles de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, y pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Hasta aquí la palabra del Señor. Amén. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por esta tu palabra. Señor, yo te ruego que tú tomes el control de nuestras mentes, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de todo nuestro ser. Señor, cúbrenos con tu sangre. Señor, que nada ni nadie impida el recibir tu palabra. Señor, en tus manos encomiendo esta tu palabra. Te rogamos, Señor, que llegue a nuestros corazones, Señor, y haga su obra. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, toca mi boca, Señor, y mis labios publicarán tus alabanzas. Y en el nombre de Jesús, amén y amén. Yo titulé la enseñanza de hoy: aunque no suceda nada. Amén. Esto le pasaba al profeta. El pueblo de Dios estaba en sus impiedades, en sus pecados, en sus cosas. Estaba apartado de Dios. Y el Señor le dijo a Habacuc que iba a mandar a otro pueblo impío, los babilónicos, Babilonia, para que el pueblo de Dios fuera invadido. Habacuc se enfadó con el Señor. ¿Se puede alguien enfadar con el Señor? Sí. Habacuc se enfadó, así dispuso: Señor, nosotros estamos haciéndolo mal, decía Habacuc, pero los otros son peores, mucho peores, son impíos. ¿Cómo vas a permitir tú que unos impíos nos invadan a nosotros porque estamos haciendo las cosas mal, si ellos lo están haciendo peor? ¿Lo vas a bendecir a ellos y a nosotros nos dejas sin nada?
Amén. Cuando nos creemos nosotros más santos que Dios, nos creemos nosotros que somos los que sabemos las cosas y que sabrá Dios, ¿verdad? ¿Y qué hacemos nosotros cuando Dios no hace nada? ¿O no hace las cosas como nosotros queremos? ¿O nos dice lo contrario a lo que nosotros anhelamos y queremos? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos sirviéndole? ¿Seguimos siéndole fiel? ¿Nos enfadamos con Él y nos apartamos de Él? Y ahí vemos las consecuencias. El profeta Habacuc al final reconoce. Pero si vemos todo el libro de Habacuc, es pequeñito, vemos como él tiene ese rifirrafe con el Señor. Y le está diciendo el Señor sus cosas, ¿no? Y Señor, tú eres un Dios misericordioso. Como él no entendía cómo un pueblo impío iba a ponerse sobre ellos. Amén. A veces esa es nuestra oración también. Sabemos que quizás estamos haciendo las cosas mal, pero decimos, Señor, pero tú eres mi Padre. Yo me he equivocado, pero aquí estoy de rodillas. Ten misericordia, tú eres un Dios misericordioso, Señor. Porque yo soy terrible, pero el que está sobre mí, el que has puesto sobre mí, es peor que yo. Pero a veces Dios necesita nuestra humillación. Necesita que dependamos de Él 100%. Necesita llevarnos al extremo. Necesitamos tocar fondo para que Dios haga su obra. Él quiere ver nuestro corazón, lo que hay dentro de nuestro corazón. Cuando todo va bien, aleluya, gloria a Dios. Te amo, Señor, eres maravilloso, qué grande es Dios. Pero ¿y cuando va mal? ¿Y cuando no sucede nada? Cuando sucede lo contrario a lo que nosotros oramos y le pedimos. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud? Examínate tú. ¿Cuál es tu actitud? Cuando ves a alguien que se señorea de ti, Señor, y haces como Habacuc. Pues yo me pongo en el lugar de Habacuc. Yo he estado en el lugar de Habacuc. Señor, he fallado, pero este es peor que yo. O esta es peor que yo. Y además no te conoce. ¿Cómo le va a ella bien o a él bien y a mí me va fatal? ¿Te pasó eso alguna vez? A Habacuc también. Así que lo que te pase no es algo anormal. Es algo que le pasó a otro antes que a ti. Amén. Hermano, Él es Dios y nosotros sus siervos. Cuando aceptamos a Jesús, dejamos de ser los protagonistas y le damos el protagonismo de nuestra vida a Jesús. ¿Qué pesado es usted, pastor? Lo soy. Yo estoy luchando con eso. Por eso sé lo difícil que es. Darle el protagonismo de mi vida al Señor. Y cuando termine todo, darle las gracias al Señor, aunque no sucedan las cosas como yo quiero. Amén. Porque tenemos que saber una cosa. Dios es el mismo Dios que le decía a Habacuc. Dios es un Dios misericordioso y sabe lo que está haciendo. No, nos invaden los impíos, estamos haciéndolo mal, lo reconocemos, pero claro, Dios levantó su mano, ¿no? Dios nunca levantó la mano del pueblo de Dios cuando Habacuc. Dios siempre estaba al control. Dios nunca perdió el control de su pueblo. Nunca. Se enfadaba con él, como se enfada con nosotros algunas veces, por nuestro bien. Pero él siempre tiene el control. Amén. Aleluya. Llega un momento en el corazón de Habacuc orando al Señor y ya se estaba viendo que lo iban a invadir, que le dice, empieza a recordar las cosas antiguas. Empieza a recordar aquello que Dios había hecho antes. Y ahí llega su paz. Amén. ¿Te acuerdas lo que Dios hizo ayer, antes de ayer, hace un año, hace 10 años, hace 20 años? ¿O lo olvidaste? ¿Lo apuntaste cuando Dios hizo algo?
Eso fue lo que trajo ánimo al corazón del profeta Habacuc. Recordar las cosas que Dios había hecho. Y él dijo, bueno, si tú lo has hecho antes, lo vas a volver a hacer. Porque Dios no cambia. ¿O este es el problema que Dios no va a poder solucionar? El diablo nos hace creer que este es el último problema. Que Dios hasta aquí ha estado con nosotros, lo ha solucionado todo, pero este ya no puede. Y eso es falso. El mismo Dios que te sacó de la situación que sea, te sacará de este. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Así que aunque te estén invadiendo los impíos y tus enemigos, tranquilo. Es algo que Dios le quería enseñar a su pueblo. Es algo que Dios quería enseñarte a ti. Que quiere enseñarte a ti. ¿Te están invadiendo? Dios te quiere enseñar algo. Pero es que son peores. Dios te quiere enseñar algo. Pero es que ellos no te buscan nunca, ni te conocen siquiera. Dios te está enseñando algo. Amén. Me tratan mal. Dios te está enseñando algo. Al pueblo de Dios no lo trataban mal, lo invadieron. Y cuando esos impíos antiguos invadían a alguien, imagínense. Ustedes ven los sirios, eso que, igual, más o menos, menos o más, o quizás peores. Así invadían antes. Amén. Así que, hermano, si te han invadido, tranquilo. Acuérdate de las cosas antiguas. No tires la toalla para siempre. No tires la toalla para siempre. Amén. Confía en el Señor. Oración, versículo 1 al 3. Oración del profeta Habacuc sobre Nigunot. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Sabéis lo que el Señor le pedía? Lo que Habacuc le pedía al Señor. Que lo avivara. Que volviera a él. Que volviera a su pueblo. Porque él sabía que si Dios estaba con alguien, las cosas cambiaban. Solo no podemos hacer nada, hermano. Si Dios no está contigo, al charco. Amén. Si Dios no viene en la Biblia, pero lo digo yo. Si Dios no está contigo, para allá, al charco. Amén. Así que más nos vale, hermano, que Dios nos avive. ¿Estás sin avivar? Pídele a Dios que te avive. Habacuc lo hizo. Y Dios pondrá orden en medio de tu desorden. Amén. Pero tú necesitas que Dios esté contigo. Tú necesitas que el Espíritu Santo tome el control de todo tu ser. Tú necesitas a Dios en tu vida. Lo demás no importa. Tener una casa, un coche, un trabajo, un piso, un novio, un marido, un hijo, un padre, una madre. ¿Es importante? Sí. Pero lo más importante es que Dios esté contigo. Si Dios está contigo, lo tienes todo. Si Dios no está contigo, no tienes nada. Y si lo tienes hoy, mañana lo pierdes. Porque el diablo te lo quita. Él vino a robar, a matar y a destruir. Primero lo que Satanás hace es quitarte la presencia de Dios. Te aparta de Dios, no que te la pueda quitar. Te aparta de Dios, te aparta de sus cosas. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a servir a Dios? ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a llamar a la hermana Sonia? ¿Para qué voy a llamar a la hermana Macarena? ¿Para qué le voy a preguntar a Carmen cómo está? La hermana Carolina. ¿O no actúa así? ¿Así actúa? No vale la pena. Esto viene a robarte. ¿Qué viene a robarte? La presencia de Dios. Porque sabe que alejado de Él te tiene. Hace contigo lo que quiere. Es una invasión incontrolada por Dios. Cuando tú te apartas de Dios, el enemigo te va a invadir, pero estás sin Dios.
Cuando el pueblo de Dios, los babilonios, lo invadieron, Dios estaba ahí. Y eso cambia. Porque es un trato de Dios con su pueblo. Pero cuando te invade el impío por causa de tu pecado y de tu rebelión y te apartas de Dios, estás tú y el que te está robando. O sea, tú y la policía. ¿Me imagináis que aquí en nuestra amadísima San Lucas la Mayor no tuviéramos policía ni guardia civil? Dios mío. Hay pocos, pero si no hubiese ninguno. Así somos los cristianos cuando estamos sin Dios. Amén. Así que, hermano, pegadito al Señor. Que sea nuestra oración. Aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Cuál es la obra de Dios? Tú. Tú eres la obra de Dios. Pidámosle a Dios que nos avive. ¿Estás desanimado? Señor, aviva tu obra. Avívame en medio de los tiempos. Lléname de ti. ¿Estás lejos de mí? Acércate, Señor. Estoy invadido, me van a invadir. Igual te invaden, pero Dios estará ahí contigo. Amén. 4. Dice, el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salía carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar la gente. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. El profeta se acordaba de lo que había visto. El profeta se acordaba de lo que Dios había hecho. El profeta se acordaba de las grandes cosas que el Señor había hecho. No olvides las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo, hermano. Milagro. Dios ha hecho milagro. Dios ha hecho milagro. ¿O no? ¿Ha hecho Dios milagro contigo? Conmigo también. Amén. Aleluya. Versículo 7 dice, te airaste, oh Señor, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en los caballos en tus carros de victoria. Se descubrió eternamente tus arcos, los juramentos de las tribus fueron palabras seguras, hendiste la tierra con los ríos. Pasó, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tu saeta anduvieron y el resplandor de tu fulgante lanza. Con la ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de los impíos, descubrieron el cimiento hasta la roca. El Señor saldrá a libertarte, hermano. El Señor se levantará con aquellos que te invadieron. ¿Te han invadido? Tranquilo. Vas a recuperar tu terreno. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Pídele a Dios que te avive en medio de los tiempos. Que su Espíritu Santo llegue a tu corazón. Preocúpate de las cosas de Dios. Preocúpate de servir a Dios. Preocúpate de honrar al Señor. Guarda tus ojos, guarda tu corazón, guarda tu boca, guarda tu lengua de hacer lo que a Dios no le agrada. Y espera con los brazos abiertos porque lo que Satanás te robó, te lo va a tener que devolver y con interés. ¿Creen eso? Amén. Versículo 14. Horadaste con tus propios dardos las cabezas de su guerrero. Así te defiende el Señor, hermano. Horandaste con sus propios dardos las cabezas de su guerrero. O sea, lo que te lanzaron, los ataques que te lanzaron contra ellos, fueron contra ellos. Y cuando te das cuenta que el impío está inclinado a ti. ¿Cómo pasó esto? Sin darte cuenta.
El impío, tu enemigo, el que era más fuerte que tú, se volvió más débil. ¿Crees esto? A Habacuc le pasó. ¿Por qué serás tú diferente? Hace el Señor asesión de personas. Se levantaron contra ti, honra a Dios. Sirve al Señor. Qué fácil es decirlo, ¿verdad? Esto cuesta sangre, sudor, lágrimas, rodillas encarnadas, noches sin dormir, desánimo, levantamiento. Cuesta horrores. Predicarlo es fácil, vivirlo es duro. Y sobre todo cuando tenemos el título. Cuando no sucede nada. Cuando no sucede nada. Y tú estás ahí. Dios mío. Y sigue sin suceder nada. Ay. Y Señor. Y cada día estás más invadido. Y sigues tú diciéndole, Señor, avívame en medio de los tiempos. Y cada día más invadido. Y el agua cada día más al cuello. Que me ahogo. Cada día más al cuello. Y no sucede nada. Y otro día y sigue sin suceder nada. Y otro día más y no sucede nada. Pero aún así, dice el profeta, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Aleluya. Con todo, yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Aleluya. Estás abajo, Dios te va a poner arriba. Estás en el valle más profundo, Dios te va a poner arriba. ¿Habéis visto esas cabras que ni los linces eso pueden cogerla y van por el filo de la montaña? Ni los escaladores eso están tan seguros. ¿Por qué? Porque esas pezuñas las hizo Dios. Esas no hay hombre que pueda hacerlas. Y están seguras. Y son gorditas, pero van andando ahí con el filo de una pared de roca recta. Y van andando como si fueran aquí en firme. Andan mejor que yo aquí. Las cosas que Dios hace, ¿verdad? Las cosas que el Señor hace. Estás abajo, vas a estar arriba. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. ¿A dónde lo dice? En el libro de Habacuc. En su palabra. Amén. Y en mis alturas me hace andar. Aleluya. Hermano, Dios es bueno. Y siempre Dios es bueno. Amén. No te creas tú que Dios es malo, hermano. ¿Estás enfadado con Él? Dios te lo permite. Habacuc no se enfadó. Así que discutió o recriminó al Señor. A David también le pasó. A Job también le pasó. Hay más de uno. A Félix también le pasó. No sé si a ti te ha pasado. A mí sí. De sentirme como Habacuc. De sentirme como Job. No me han pasado las cosas. Gracias a Dios no me han pasado sus cosas. Pero soy más débil que Job. Tengo menos aguante que él. Luego me pasan esas cosas. Amén.